Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo, y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Mi Dios lo quiere, así decía un día un buen niño con quien estaba conversando. Mi Dios lo quiere. Estábamos hablando sobre cómo hacer para comportarse bien, cómo hacer para sacar buenas notas. Le estaba yo preguntando qué hacía normalmente durante el día en la escuela. Y me empezó a contar todo lo que hacía en la escuela, cómo jugaba, estudiaba y cómo se esforzaba por hacer todas las cosas bien. Cuando él me estuvo contando todo de cómo se esforzaba por hacer todas las cosas bien, se me ocurrió preguntarle por qué hacía las cosas o por qué buscaba hacer todas las cosas bien. Y simplemente me dijo: porque mi Dios lo quiere. No andes diciendo mi Dios lo quiere, porque no es solo tuyo, es también mío. Mi Dios lo quiere. Una frase muy bonita, revelando cuál era la actitud de él de cara a Dios. Casi siempre, más bien, es al revés que nosotros vamos actuando. Alguno hace algo y le pregunta a uno: ¿y por qué lo hiciste? Porque me da la gana, porque eso es lo que quiero hacer. ¿Qué? ¿No puedo hacer otra cosa? Así a veces respondemos. No es muy común decir: voy a hacer lo que Dios quiere. Sin embargo, en este Evangelio, Jesucristo viene a decirnos algo bien importante. Jesucristo lleva en el Evangelio en estos días diciéndonos que hacía milagros, y casi todos los milagros los hacía en sábado. Y se metió en líos y en problemas por andar haciendo las cosas en sábado. Y querían condenarlo porque violaba el sábado. Y Jesucristo vino a decirles que acaso no es más importante vivir el amor y la caridad. Así de que el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, tiene derecho no solo de saltarse leyes, sino que es más importante vivir la caridad, porque mi Dios lo quiere. Por tanto, se dedicó a curar y curaba muchas veces en sábado para poder sanar a muchos. Nosotros a veces somos todo lo contrario. Cuando a veces alguien nos pide algo o queremos hacer un acto de caridad con los demás, más bien decimos: no, mi mami me dijo que no, o la maestra dice que no nos estemos moviendo. Voy a ponerles un ejemplo de la vida real. ¿Cuántas veces están en clase y a alguien se le cae algo de su mesa? Y cuando se le cae algo de su mesa, siempre hay alguien que se le ocurre enseguida levantarse para poder ir a recoger aquello que se cayó. Y a veces puede haber alguno: oye, no te levantes, la maestra dijo que no se levantaran. O sea que es más importante lo que dijo la maestra que vivir la caridad.
A veces somos así. Jesucristo es acusado precisamente de vivir la caridad, no, de violar el sábado. Pero además lo acusan de otra cosa, de que Jesús llama a Dios su Padre, igualándose de esa manera a Dios. ¿De qué nos acusarán a nosotros si llamamos a Dios mi Dios? Algunos nos acusan de que decimos que Dios existe, de que decimos de que Dios es mi único Dios, porque no quieren creer en nada, absolutamente nada. Es más, a nosotros a veces hasta nos da vergüenza decir que creemos en Dios. La historia del niño que acompañaba a sus papás y fueron al restaurante, la saben. El niño que iba con sus papás, o los niños que iban con sus papás al restaurante a comer, y en el restaurante pues les sirvieron todo al inicio, con mucha rapidez, y ya cuando estaban todos, con todo servido, empezaron a comer, lo más normal. Y entonces el niño dijo a su mami, mami, ¿no vamos a rezar? Mami le dijo, deja ya, ponte a comer. Y el niño no se quedó callado, el niño le dijo, mami, ¿te da vergüenza rezar? A veces nosotros adultos nos da vergüenza y no nos atrevemos a seguir diciendo, Dios es mi Dios, es mi Padre. Y a Jesús no se le ocurrió negar que Dios era su Padre. Más aún, el Evangelio continúa diciéndonos de que todo aquel que cree en Dios y que lo llama a Dios su Padre, recibirá la resurrección. Y no solo eso, dice, aquel que cree tiene vida, está vivo. Y todo aquel que cree ha venido de la muerte a la vida. Muchas veces por eso estamos muertos, porque nuestra fe es muy flojita, prácticamente ya ni fe es. A veces puedo yo descubrir en las personas si de verdad su fe es tan profunda solamente por la manera como hacen la señal de la cruz. Cuando ustedes empezaron a hacer por primera vez o las primeras veces la señal de la cruz, si fue su mamá la que les enseñó, pues su mamá les agarraba la mano y les pasaba la mano por la frente, bajaba la mano hacia el pecho, después pasaba la mano hacia un extremo del costado y después hacia el otro. Y hacía la cruz perfecta, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ustedes aprendieron a hacer la señal de la cruz y lo hacían con toda la conciencia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si acaso se les olvidó, en la catequesis volvieron otra vez a recordarla y la maestra en la catequesis les dijo lo mismo. Pero conforme va pasando el tiempo, esa fe que aprendieron, que creían en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, como que ya se van apagando y se van haciendo ¿qué? Rutinarios. La rutina, el andar repitiendo las cosas un día y otro y otro y otro y otro y otro, a veces, si no tenemos plena conciencia, nos hace caer en la falta de fe. Y entonces ya nuestra señal de la cruz, si no es como un garabato, cuando ustedes empezaron también a rezar y empezaron a hacer su primera comunión, aprendieron el Señor mío Jesucristo y lo aprendieron muy bien. Y cuando hicieron sus primeras confesiones, se sabían perfectamente el acto de arrepentimiento, el Señor mío Jesucristo. Pero conforme va pasando el tiempo, como se arrutinan, nos arrutinamos, vamos perdiendo la capacidad de darnos cuenta que estamos delante de Dios. Y así cuando vamos a confesarnos, y el Padre dice el acto de contrición, a veces ustedes hacen una pregunta, ¿en voz alta o en voz baja? Si es en voz alta, vaya problema que les metió el Padre. Porque si lo empiezas a rezar en voz alta, empiezas con el Señor mío Jesucristo y luego miras al Padre a ver si te ve o no te ve. Y el Padre lo que tiene que hacer es bajar la cabeza para que tú no quedes en evidencia. Y empiezas tú al Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. Creo en un solo Dios Padre, Ave María Purísima y wow, amén. Y empiezas un montón de cosas todas ahí mezcladas que no se sabe ni qué estás rezando. ¿Por qué? Porque estás perdiendo tu fe. Pero la misma fe la estamos perdiendo muchas veces aquí mismo estando en la iglesia. Probablemente estamos ahora aquí en la iglesia y no estamos con fe. ¿Por qué no estamos con fe? Porque se nos está olvidando que estamos en la iglesia. Decía un protestante, si yo creyera lo que los católicos creen, y lo estoy diciendo así lentamente para que captemos lo que este protestante decía, si yo creyera lo que los católicos creen,
que en ese trocito de pan está Jesucristo realmente presente, yo no me comportaría como los católicos se comportan. Que dicho de otra manera, si yo creyera lo que los católicos creen, que Dios está en ese trocito de pan, entonces yo no mascaría chicle, yo no estaría comiendo galletas, yo no estaría hablando, yo no usaría el celular. Si yo creyera que Dios está, entonces le llamaría a Dios mi Dios. Mi Dios no quiere que yo me comporte sin fe, porque si tú vives sin fe, ya es como si estuvieras muerto. El que cree pasa de la muerte a la vida. Además de eso, dice Jesús que el que cree en el que me envió tiene ya la vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Pero además, no solo eso, sino dice Jesús que todo aquel que quiere llamarme a mi Padre tiene que hacer igual como yo, es decir, buscar hacer la voluntad de mi Padre. Juan 23 tenía en su escudo este lema: obediencia y paz. Cada uno de nosotros quiere estar en paz. ¿En paz con quién? Con Dios. Y para estar en paz con Dios, lo único que hay que hacer es simplemente obedecer. ¿Por qué la muerte vino al mundo? Por una desobediencia, dice San Pablo, la de nuestros primeros padres. ¿Por qué viene al mundo la paz? Por otra obediencia, la obediencia de Jesucristo. ¿Y por qué viene a nuestra alma la paz? Cuando obedecemos. Todos aquellos niños que son obedientes siempre traen en su rostro la cara de felicidad. Y cuando un niño desobedece, empieza a haber problemas. Cuando tú eres obediente y tu mami te manda a hacer la tarea y ella se fue al mercado y después vuelve y tú hiciste la tarea, pues tú estás contentísimo. Mami, sí, a ver, ¿qué te ayudo? Pero cuando tu mami va al mercado, te pidió que hiciera la tarea y mientras ella estaba en el mercado, tú aprovechaste para hacer travesuras en casa, para ponerte a ver la televisión, para jugar o para comerte ahí las cosas que había en la despensa que tu mami tenía guardadas. Cuando tu mami entra de regreso del mercado, tú dices: mami, ¿qué te puedo ayudar? No sabes ni qué decir, andas ahí, no te escondes. ¿Por qué te andas escondiendo? ¿Por qué no traes la cara de felicidad? Porque no obedeciste. El que obedece nunca tiene problemas. Por eso todos los hombres, cuando andamos con esa carota larga y tristes, es que no estamos obedeciendo nuestra propia conciencia, no estamos obedeciendo a Dios. Y por eso tampoco le llamamos a Dios mi Padre, mi Dios. Pues ¿cómo vamos a decirle mi Dios si ni siquiera le obedecemos? ¿Cómo nos atrevemos a decir a Dios: oye, mi Dios? Y Dios te va a decir: sí, tururú, sí, te lo voy a creer que yo soy tu Dios si no haces nada de lo que yo te pido. Por eso qué importante es que cada uno de nosotros aprendamos sí a decir mi Dios, pero no solo digamos mi Dios, sino mi Dios lo quiere. Y cuando yo digo mi Dios lo quiere, lo hago porque mi Dios lo quiere. Y cuando yo hago lo que mi Dios quiere, entonces tengo vida. Y si tengo vida, no ando como muerto, ando siempre alegre. Y eso es lo que deseamos hoy y siempre.